concebir una publicación hay que hacerse muchas preguntas. No es una cosa que ya esté, que haya un modelo que uno pueda reproducir, que siempre son las mismas. No, cada publicación se tiene que pensar en un momento, en una ciudad, para un lector. De alguna manera una publicación es como una interpretación de la vida de escuela en un momento y en un lugar, ¿no? Entonces eso nos pone a trabajar. Y siempre que nos ponemos a trabajar y a pensar con otros, se mueve algo, ¿no? Lo que veníamos haciendo tiene como una especie de pausa para pensarse, para reflexionar, y me parece que eso es lo analítico también de la publicación, ¿no? Es un trabajo desde el automatón. Bueno, y por otro lado también es cierto que cuando uno está haciendo las cosas, las va pensando en la medida de las posibilidades. Luego, cuando las revistas ya están publicadas, uno también las puede mirar y releer con una perspectiva crítica a veces, con una perspectiva de sorpresa de eso que se escribió. Entonces, bueno, tiene como todo este juego, ¿no? Tanto temporal como espacial, ¿no? Pone, de alguna manera, una publicación problematiza esas dos cuestiones, el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy interesante en términos analíticos. Y luego decir, básicamente, que creo que el objetivo de una publicación es orientarnos en primer lugar a nosotros mismos, a los que hacemos parte de la vida de la escuela, los miembros asociados, amigos, por dónde va el uno de la escuela y por dónde va también lo local en cada momento. Y luego también las publicaciones son una oportunidad para dialogar con otros, ¿no? Y ahí, digamos, como es una publicación virtual, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que sucede. Nosotros esta publicación la pensamos para la Ciudad de México, pero como es una publicación virtual, no sabemos quién la va a leer, ¿no? Entonces, desde la intención queremos hablar de lo que hacemos en la Ciudad de México y convocar a otros en la Ciudad de México a dialogar con nosotros, a trabajar con nosotros, a enseñar lo que hacemos. Pero la verdad que ahí se escapa un poco, porque no la leen solo personas de la Ciudad de México. El medio también hace, digamos, a la recepción. Ahora, como te decía, que estaba releyendo las editoriales, leí la primera, la segunda. Eran tiempos fundacionales, esos tiempos, y en ese momento venía Graciela Brodsky como, de alguna manera, como representante del MP, estaba Guy Briol también, y venía el presidente de la FAPOL, distintas instancias, ¿no? Además de los invitados que teníamos en ese momento. Y recuerdo que Guy Briol, después de, digamos, de cierto momento, ¿no?, de trabajo con los seminarios del campo freudiano y demás, dijo, bueno, ahora falta hacer una revista, dijo eso. Y yo me acuerdo que lo miré y le dije, ¿una revista? O sea, es demasiado. No, me dijo, hay que hacer una revista. Y entonces ahí un poco con esta orientación, que fue bastante directiva, entonces pensé convocar un comité editorial, y entonces convoqué a Gabriel Roel, a Rosana Fauch, a Xochitl Enríquez, y nos reunimos y nos pusimos a trabajar en lo que sería empezar a imaginar esta revista. Lo primero que surgió fue el nombre, el nombre de Glifos. En la habitación del fondo había un pizarrón, y entonces jugábamos con nombres y con formatos y cosas, y bueno, finalmente quedó Glifos, que fue una excelente idea, nos gustó a todos, y bueno, un poco evoca esto, ¿no? Evoca, primero tiene la referencia maya, ¿no? Y evoca la letra, la escritura, esto que se graba,
Bueno, y después empezamos como muy humildemente con la idea de recoger los productos que circulaban y digamos, en los distintos espacios que tenía en ese momento la sede. Y después empezamos a pensar la cuestión política. Y entonces empezamos a tener una sección que se llamaba Pasando Revista, y entonces, si no me equivoco, creo que se llamaba así. Y entonces teníamos entrevistas con distintos colegas del MP cuyo recorrido había estado marcado por las publicaciones. Y entonces nos transmitieron, así fuimos aprendiendo también lo que significa una publicación en el campo freudiano, que no es lo mismo que hacer una revista X, ¿no? Esto tiene toda una connotación y todo un espíritu político. Hacíamos entrevistas con preguntas, pero a partir de lo cual aprendíamos sobre la perspectiva política de las publicaciones. Eso cambió bastante la cuestión de la revista, digo, la evolución, ¿no? Y después con las permutaciones y demás, digamos, yo dejé la revista, Edna tomó la posta, y bueno, transformó la revista ya en una cuestión quizás mucho más elaborada, ¿no? Con más recursos, tiene toda una estética y todo un diseño inspirado en el origen, pero que se renovó y creció, y bueno, y así tomó, digamos, también una presencia distinta en los medios, ¿no? Se puede encontrar nuestra revista en el blog del MP. En la actual comisión editorial de la revista Glifos hemos querido preservar ese espíritu de una revista que aborda los asuntos de la sección Ciudad de México y hemos introducido algunas pequeñas modificaciones. Quizás la más importante tiene que ver con la extensión de los textos y la extensión de la revista misma. Esto con la intención de adecuarlo al formato de una revista digital y procurar hacer amena, amable la lectura, sobre todo para quienes no estamos habituados todavía a leer en ese formato. La reducción de caracteres de los textos ha traído algunos efectos interesantes, y a mi manera de ver el más importante ha tenido que ver que quienes escriben han tendido mucho menos a utilizar citas extensas, a veces incluso prescindiendo de ellas, con lo cual algo de la propia enunciación se deja leer mucho más claramente. Preguntas propias, elaboraciones, todo eso nos ha parecido muy importante constatarlo en los últimos números. Bueno, o sea, en principio hay una evolución histórica que me parece que ustedes con esta cuestión de leer los 9 años, los 10 años, hay una especie de honrar la historia, por decirlo así. Pero creo que siempre la perspectiva, y eso es lo que enseñó Lacan, que hay que mirar para adelante, y algo más, esto decía Lacan, algo ya más antiguo de 3 meses ya no vale la pena. O sea, hasta 3 meses es el pasado, y ya 9 años, pues quién sabe, ¿no? Ya, porque hay algo también de cierto caída como resto, ¿no? Hay algo que hay que dejar caer y digamos, y continuar en el flujo de la perspectiva de lo que sigue, ¿no? Tampoco hay que quedar amarrado a la historia. Creo que eso justamente es algo que el análisis enseña, ¿no? De la posibilidad de separarse de la historia. Entonces, bueno, me parece que, digamos, la revista recoge el producto de lo que hay, ¿no? Así apareció Glifos, ¿no? Como esto que recoge, que lo publica y que lo da a conocer, y después cae, porque bueno, el psicoanálisis avanza, ¿no? Probablemente los textos que encontremos, o mismo de los autores, ya no se reconozcan en esos textos que escribieron, por ejemplo, ¿no? O sea, y esto es el asunto, ¿no? El asunto es ir
como diciendo, como perfilando la enunciación, digamos, con lo que acompaña mismo el proceso del análisis de cada uno de los autores. Hemos querido como tomar el pulso de lo que es la vida de escuela y invitar a otros a experimentarlo. Por otra parte, cuando hablamos de una revista en donde se abordan los asuntos de la sección Ciudad de México, hablamos por supuesto de lo que ocurre a nivel local, con las enseñanzas declaradas, por ejemplo, con las actividades de biblioteca y esa conversación tan fructífera que se está produciendo con la ciudad, con algunas otras disciplinas, pero no se trata de una orientación localista, sino también dar cuenta de cómo la sección Ciudad de México se orienta a partir de las preguntas y las temáticas que se van abriendo en la ANEL, en la MP, en la FAPOL, ¿no? Es así que hay un conjunto de textos a propósito de una noche de escuela con miras a las 25ª jornadas de la ANEL. Hay un texto que despliega algunos puntos que tocan a la temática de nuestro próximo congreso de la AMP. Hay un texto muy interesante acerca de cómo en la FAPOL, en la Federación Americana de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana, se está pensando la presencia de las publicaciones en las universidades. Es así que entonces se trata de dar cuenta de lo local y la articulación de lo local con la ANEL y la AMP. Bueno, nosotros tenemos la intención de que esta revista dialogue con la Ciudad de México. Nosotros queremos hablarle a un público en nuestra ciudad y en nuestro país. Podemos extender la ciudad, la polis, un poquito más allá de la Ciudad de México. Sabemos que como es una publicación virtual, esto puede ser así o no. No sabemos los alcances que pueda tener una publicación virtual. Pero sí estamos muy interesados en que las personas de la Ciudad de México conozcan nuestro trabajo, se acerquen, se interesen por nuestro trabajo de la sección, y un poco en ese sentido que está orientada este número de glifos, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que podría decir, es un intento de dialogar con la ciudad. Y bueno, también creo que hay otro punto que es muy importante, le decía hace rato, pero lo reitero, si estabas grabando no lo sé, pero me parece que una publicación sobre todo es un instrumento de la escuela, una estrategia dentro de lo que es la política de escuela, para causar a un trabajo de liderazgo, donde tenemos que pensar, qué bonito lo puedo decir, esto es la Ciudad de México. ¿Sí? Mientras hablamos aparece ese audio, ese sonido, esa voz que es tan particular de la ciudad.